Neither the cold Madrid winter nor the rain are stopping the striking primary care doctors and pediatricians who have been taken to the streets of Spain's capital every Wednesday since November. Over 1,000 healthcare workers come together weekly to protest the deteriorating conditions of the country's healthcare system. Llevamos 2 meses con una huelga indefinida de todos los médicos y médicas de familia y de los pediatras que trabajan en la atención primaria en Madrid. Los motivos por los que hemos convocado la huelga es sobre todo para tener tiempo para los pacientes en la consulta. 10 minutos en medicina de familia y 15 minutos en pediatría. Tener tiempo para poder escucharles tranquilamente, hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Las condiciones son muy precarias, estamos teniendo consultas de 60 a 70 pacientes, hay veces que tenemos en un tiempo de 5 minutos 2 o 3 pacientes a la vez. Es imposible trabajar sin tiempo, hace falta tiempo para dar calidad a la atención de los pacientes. The healthcare workers who were considered heroes during the pandemic have now been forgotten by the Spanish administration, especially in the community of Madrid, the territory that includes the city of Madrid, governed by the ultra-conservative president Isabel Díaz Ayuso. Madrid's investment in healthcare ranks last in Spain, having only invested 1,284 euros per capita in 2022. For this reason, doctors are mobilizing, and the doctors' union, AMITS, has been on strike since November 21. La atención primaria es la base del sistema sanitario, es la puerta de entrada. Todos los pacientes entran a través de la atención primaria y nosotros, haciendo bien nuestro trabajo, somos capaces de resolver el 80% de los problemas de salud de nuestros pacientes. ¿Qué hace eso? Evita que el hospital colapse y que el hospital tenga que atender todos los problemas de salud. Por lo tanto, lo que hacemos es racionalizar los recursos. Aparte, somos el único pilar de todo el sistema sanitario que se dedica a la prevención, a la solución de los problemas antes de que aparezcan. En los últimos 20 años, porque esto no es de ayer, ha ido poco a poco deteriorándose el trabajo en atención primaria al no contratar a más médicos de familia y pediatras. No se han repuesto plazas de jubilaciones, de traslados, por lo tanto sobrecarga a los compañeros que quedan con el trabajo de los compañeros que faltan. En general hay problemas con los médicos de familia y pediatras de atención primaria en toda España, pero se están poniendo ciertas medidas en otras comunidades que en Madrid no. Se está intentando contratar a más profesionales e intentar un poco incentivar a los que quedan con módulos de horas a un pago un poquito mayor que en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid prácticamente no se está haciendo nada. Poor working conditions are causing stress, anxiety, and other health issues in the doctors themselves, who have been increasingly using PIPSE, a program that offers comprehensive care for healthcare professionals. About 200 doctors from Madrid use this service. In addition, more and more doctors are leaving Madrid for other communities where working conditions are better. However, this is not slowing down the doctors in Madrid from continuing with their demands. They are asking for an increase in public healthcare funding, for more doctors to be hired with these funds, and for patient consultation times to be extended to 10 minutes in family medicine and 15 in pediatrics. Los profesionales estamos ya quebrados de la situación que estamos viviendo de estrés laboral y de sobrecarga de pacientes. Tanto es así que yo no voy a poder acompañar a toda la manifestación porque hoy concretamente tengo cita en el PAISE. El PAISE es el programa de atención al profesional enfermo que actualmente atiende a un montón de profesionales de atención primaria porque estamos todos quebrados ante la situación laboral que estamos viviendo. Estamos intentando sensibilizar a la población, que vean que nosotros no nos quejamos por dinero, no nos quejamos por motivos políticos, nos quejamos fundamentalmente porque estamos ya exhaustos y no podemos más. Yo he estado durante un tiempo sola en el centro de salud, sin compañero suplente que pasara a la otra consulta, asumiendo cargas en torno a 40 a 50 niños por día, entre visitas, llamadas telefónicas y en alguna ocasión incluso llegado a los 70 o 80 pacientes. Eso hace inviable prestar una asistencia a los niños como ellos se lo merecen.
Doctors have even occupied a neighborhood association center in the city of Madrid. Since January 19th, dozens of doctors have been sleeping and occupying the building to pressure Díaz Ayuso's government to accept their demands. The occupation, which began with 15 doctors, now involves about 150 healthcare workers. Bueno, pues para mantener el encierro la verdad es que tenemos un apoyo de los vecinos que son impresionantes, que son estupendos, que nos traen comida, luego otros compañeros que también vienen, pues también traen comida, nos traen ánimos, nos traen el apoyo, los vecinos son estupendos y la verdad es que pues si no fuera por ellos, verdaderamente, pues esto quizás sería muchísimo más duro, ¿no? Pues este es el día número 14 de encierro que llevamos los médicos encerrados. Si los médicos nos hemos encerrado y ya llevamos aquí estos 14 días, como digo, es porque estamos sumamente preocupados y tenemos que hacer que la población sea sensible o se dé cuenta de que si nosotros estamos haciendo esto, que no tendríamos por qué, es porque estamos tan preocupados que de alguna forma queremos sensibilizar a todo el mundo lo que está ocurriendo. The deteriorating conditions in primary care and pediatrics are leading to a decrease in patient care quality and disease prevention. Patients are being forced to go to hospitals and emergency rooms, which are becoming increasingly overcrowded, which in turn is leading to many people having to opt for private medical insurance. Coincidentally, the Community of Madrid's conservative administration ranks first in private healthcare investment. They spend an average of €789 per capita in 2021 and are seemingly pushing the agenda of defunding public healthcare in favor of the private sector. Pues principalmente lo que reclamamos es que la Comunidad de Madrid aumente la inversión en la atención primaria. Desde hace unos 10 años esa inversión ha ido decayendo cada vez más y cada vez vamos perdiendo más profesionales porque las condiciones de trabajo no son las más adecuadas. Entonces necesitamos que se contrate a más personal, necesitamos que nos pongan un límite al número de pacientes que se puede ver en un día de consulta. Pedimos unos 31 pacientes para médico de familia y unos 15 para pediatra, y además lo que pedimos es que se hagan una serie de medidas para fidelizar a los médicos en formación y conseguir que los residentes que se forman todos los años en Madrid se quieran quedar a trabajar en Madrid. La sospecha que tenemos es que la administración en la Comunidad de Madrid tiene un plan privatizador. Empiezan a erosionar el nivel primario para conseguir que el servicio sea de peor calidad y eso al final redunde en que el sistema poco a poco vaya perdiendo calidad y conseguir así el meter la privatización de una manera progresiva y subrepticia. Pues hay que pensar que si falla la atención pública, tarde o temprano va a fallar la atención privada. La atención privada no tiene capacidad de asumir todo lo de la atención pública, con lo cual que la gente no crea que con un seguro de 50 euros lo va a tener todo resuelto. Llegará un momento en que al fallar la atención pública, la sanidad pública, se desborde la atención privada y de alguna manera habrá servicios que no puedan cubrir porque no tengan el respaldo de la sanidad pública. Se está privatizando muchos de los servicios porque no se está invirtiendo en la atención primaria. Entonces se está dando dinero al ámbito privado para llenar las arcas del ámbito privado, quitándolo del sistema sanitario público, y eso es mucho más costoso. Entonces necesitamos que ese dinero venga a la atención primaria, al sistema sanitario público, porque es lo más equitativo para todos los ciudadanos, lo que no discrimina de la cuenta corriente de un paciente. Da igual que tengas millones en tu cuenta corriente o no tengas nada, que el sistema sanitario te va a seguir atendiendo, y si necesitas un trasplante cardíaco lo vas a tener independientemente del dinero que tengas, y si necesitas una atención para tu hijo lo vas a tener independientemente del dinero que tengas. Por eso estamos luchando. La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Nosotros aquí en España tenemos un estado de bienestar que podría ser mejor, pero que nos ha costado muchos años cimentar, y se basa en varios pilares fundamentales, y uno de ellos es la sanidad. La sanidad es uno de los mecanismos vertebradores de esta sociedad, porque todos los españoles, todas las personas que residen en España, no solo los españoles, tienen derecho a una sanidad pública que en principio está construida para ser una sanidad de calidad, para conseguir que la salud de la población
sea mejor y que ningún paciente, por ningún motivo de nivel económico o de condición, se vea exento de esa sanidad. The doctors' fight is not only for the labor rights, but also for maintaining one of the social pillars of Spain, a public, free, and universal healthcare system. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.